Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Qué ganas tenía de hacer este directo. La verdad es que hace muchísimo tiempo que no hago un directo yo sola. Siempre estoy más acostumbrada a hacer directos en compañía, que me encantan, porque, porque escucho a otras personas, porque me gusta muchísimo escuchar a otros. Pero bueno, hoy me animo a hacer este directo sola porque es un tema que quiero compartir desde hace tiempo, porque creo que quizá puede ser de ayuda para algunas mujeres que están afrontando su fertilidad. No solamente un problema de fertilidad, no necesariamente, sino la maternidad, o sea, esos primeros momentos antes de decidirse a ser mamá, ¿no? Entonces, creo que hay una serie de etapas que nos puede ayudar conocerlas, saber un poco qué cosas debemos evitar y qué cosas deberíamos hacer en cada una de esas etapas, porque a mí me hubiera gustado, hay algunos temas de los que no se habla tanto cuando empezamos a hablar de maternidad, y creo que cada vez tenemos que ir dando como más visibilidad e ir haciendo más comunidad y ayudarnos y aportarnos más entre nosotras para hacerlo más llevadero. Así que, bueno, pues lo que te quería comentar en el directo de hoy es eso, un poco esas etapas, ¿no? Yo diría que la etapa inicial, yo le he dado el nombre de la etapa de la viajera. Es el momento en el que una mujer se ha dedicado pues a desarrollar su vida profesional, ha crecido muchísimo en los últimos años, le encanta viajar, ha viajado, ha descubierto el mundo, ha llegado a tener una independencia económica importante, con lo cual al final ha ido postergando un poco la maternidad, que creo que es algo que nos pasa mucho en nuestra generación, ¿no? No es lo mismo la generación de nuestras madres, que muchas eran mamás con 20 y pocos años, que ahora que ya la mayoría de nosotras afrontamos la maternidad ya con 30 y algo, 30 y muchos años a veces. Entonces, ese primer momento, el momento de la viajera, yo diría que es el momento en el que empezamos a plantearnos cómo esa maternidad, esa posible maternidad, puede afectar a nuestra vida profesional. Nos empiezan a surgir esas dudas de si podremos compaginar con una potencial maternidad nuestra vida profesional e incluso en algunos casos, si podremos afrontar una maternidad, nos podemos plantear también una maternidad en solitario, una maternidad sin pareja, porque a veces llegamos a esa edad en la que sentimos bueno, pues que ya podría ser el momento, pero sin embargo puede ser que no tengamos a la pareja apropiada con la que nos gustaría formar una familia, ¿no? Con lo cual ese es el que yo diría que es el primer momento en el que una mujer empieza como a conectar con esa posibilidad de ser madre. Y en esos primeros momentos yo lo que diría es que el qué hacer en esos primeros momentos es entrar en esa sintonía, ¿no? Empezar a hablar del tema, quizá leer bueno, confiar también un poco, ¿no? Confiar en que si verdaderamente es el deseo de ser madre, al final profesionalmente podemos encontrar las maneras para ir encajando las piezas y que se compatibilice esa maternidad con la vida profesional. No es fácil y probablemente haya que hacer algunos ajustes, pero creo que se puede encontrar la manera. Y una vez que ya hemos decidido ser mamás y que nos hemos aclarado en cuanto a nuestra vida profesional, empieza quizá para algunas mujeres el momento en el que esa maternidad a lo mejor no llega o ese embarazo no llega lo rápidamente que esperaríamos, ¿no? Empiezan a pasar los meses y es como, nos está costando más de lo que creíamos. Y bueno, pues uno empieza a cuestionarse si tiene algún problema de fertilidad. Y aquí yo diría que empieza la etapa por experiencia y por lo que he visto en mujeres con las que trabajo, empieza la etapa un poco que yo la denomino la aprendiz. ¿Y por qué es la aprendiz? Porque es ese momento en el que
te das cuenta de que tienes un problema de fertilidad, en el que has empezado a leer, a ver qué está sucediendo. Quizá hayas acudido a un especialista, a un ginecólogo especialista en temas de fertilidad. Quizá te hayan planteado alguna opción para ayudarte a conseguir ese embarazo, como pudiera ser un tratamiento a lo mejor de alta complejidad o un tratamiento de baja complejidad. Y en ese momento puede ser que te sientas abrumada con la información que estás recibiendo, y es un momento en el que no hay mucha claridad. Empiezas a recibir posibilidades, empiezas a leer, te hablan de estadísticas, de edad, ¿no? A partir de los 35 años disminuye en un tanto por ciento las posibilidades de quedar embarazada, a partir de los 40, y empiezas como a no tener claridad de qué va a suceder. Te estás empezando un camino, pero no sabes muy bien cuáles son los pasos que vienen. ¿Qué evitar y qué hacer en este momento? Lo que diría que debes evitar si te encuentras en este momento, en el momento del aprendiz en los temas de la fertilidad, evita dejarte llevar por las opiniones de los demás. Ya sea, bueno, pues te pueden dar consejos, te pueden dar recomendaciones, y si juntamos todas esas opiniones más toda la información que estamos recibiendo del médico, que estamos nosotras leyendo y demás, como te decía antes, ¿no? Te puedes abrumar muchísimo. Con lo cual, diría pues dejar un poco, no permitir que esas opiniones nos afecten. Otra de las recomendaciones de cosas que debes hacer en ese momento es, sobre todo, hacerte consciente de que no estás sola, de que no es un camino que hayas recorrido tú por primera vez, que son muchas más mujeres, y que en estos primeros momentos se suele llevar, cuando una es aprendiz en los temas de fertilidad, esto se suele llevar en silencio. No se lo comentas a nadie, solamente lo has hablado con tu pareja, y te da la sensación de que eres la única que está viviendo esto, pero no es así. Hay muchas más mujeres que han recorrido y que recorrerán este camino, con lo cual no te sientas sola. Sí, otra cosa que sí que debes hacer es hablarlo con tu pareja, hablarlo abiertamente, y que sean los dos cómplices en este proceso que están iniciando ahora. Porque siempre se va a necesitar ese apoyo, por supuesto, ¿no? Y hay momentos en los que uno estará más de bajón y tirará de todo este proceso el otro. Y al final yo ahora me estoy enfocando en la mujer, pero está claro que los temas de fertilidad es un tema de pareja, es un tema de dos, a no ser que quieras afrontar una maternidad sola, lo cual también es una posibilidad muy lícita y súper valiente. Siempre, si lo estamos haciendo en pareja, tenemos que estar implicados los dos al 50%. ¿Qué más te diría que evitaras en este momento inicial? Bueno, pues evitar sentir culpa. Creo que la palabra o el sentimiento que define este primer momento como aprendiz es la culpa. ¿Por qué no inicié esta búsqueda antes? ¿Por qué no me informé? ¿Por qué tomé la píldora tanto tiempo? ¿Por qué lo he dejado pasar? Entonces, dejar de lado esa culpa, y evitemos también el victimizarnos. Cuanto antes aceptemos la situación que estamos viviendo, antes vamos a poder llevarlo de una manera un poco mejor. No es un proceso fácil para nada, pero lo vamos a poder gestionar, esas emociones que van a ir apareciendo, de una mejor manera. La segunda etapa que atravesamos las mujeres en este proceso de fertilidad, yo lo he llamado a la mujer que atraviesa esta etapa la amazona. ¿Por qué es la amazona? Porque es un momento en el que ya llevas varios tratamientos, ya llevas un tiempo en este tema de fertilidad, ya, como te decía, ya han pasado meses, ya puede ser que hayas tenido una primera, digamos, una fecundación in vitro, un primer negativo, quizá te han comentado los especialistas
qué problemas pueden haber surgido, ¿no? En cuanto a tu fertilidad, ya sea endometriosis, baja reserva ovárica, lo que sea. Y han ido como atajando algunos errores, con lo cual tú en los siguientes tratamientos has tenido una gran esperanza en que en esa vez saldría bien, pero sin embargo no ha salido bien. Así que aparece una nueva emoción. Antes te comentaba la emoción de la culpa y ahora esa emoción como de frustración, ese sentimiento de ¿por qué me está pasando esto a mí? Que es la víctima de la que te comentaba antes. ¿Por qué no está saliendo bien si ya habíamos cambiado tantas cosas, si parecía que habíamos tocado en una tecla diferente? Con lo cual comienza esta frustración. Ya empezamos a tener la mochila más cargada, cargada de pruebas, cargada de tener que compatibilizar nuestra vida diaria con esperas, con esperas para pruebas, el tener que compatibilizar en el trabajo. Muchas veces sucede que cuando estás haciendo un tratamiento de fertilidad, de fecundación in vitro, pues tienes que tener un seguimiento muy exhaustivo de cómo va tu ciclo y por otro lado tienes también que compatibilizarlo con que tienes que llegar a trabajar a las 9 de la mañana y algo que parece tan sencillo para las mujeres que atraviesan un tratamiento de fertilidad, que lo llevan de una manera muy privada y que es un tema que parece que es muy tabú, pues se hace complicado hacer como estos malabares. Y en esta etapa de Amazona estás como muy comprometida con tu objetivo de querer ser madre, incluso ya como has leído tanto y como sabes que hay tantos factores que pueden afectar a la fertilidad, puedes haber hecho cambios en tu alimentación, puedes haber empezado a hacer ejercicio, a practicar, a cambiar tu rutina, a mejorarla, y lo haces, pero lo haces como porque lo tienes que hacer. Lo haces como desde esta conciencia de es lo que toca ahora mismo, yo tengo este objetivo de ser mamá, con lo cual voy a comer bien, Entonces tienes como una lista de tareas muy larga, casi infinita, y vas como check, check, check. Y a veces esa misma lista de hábitos saludables y de cosas que tienes que hacer para potenciar tu fertilidad y demás, se te convierte como en un agobio más. Y entonces es contraproducente, porque esos hábitos saludables que te tienen que ayudar se te van como convirtiendo en una tarea más a llevar a cabo. Y es algo que no te ayuda y que se suma más a esa lista de cosas que te estresan, ¿no? Decíamos, cosas que me estresan, compatibilizar mi trabajo, mi vida profesional con un tratamiento de fertilidad. Cosas que me estresan, que no puedo planificar unas vacaciones porque no sé en qué momento del ciclo estaré, si tendré que hacerme una prueba. Cosas que me estresan, pues que tengo que meditar, que salir a pasear, que hacer yo, ¿no? Entonces, yo evitaría ir sumando esa serie como de tareas, de actividades que tenemos que hacer y quizá ir poquito a poco, ir adquiriendo hábitos muy poco a poco, de manera muy paulatina, para que no te generen un estrés adicional, una ansiedad a todo lo que ya conlleva el tratamiento. Cosas que hacer en esta etapa, lo que sí te diría que debes hacer es confiar muchísimo en el equipo de especialistas que están llevando tu caso. Y en el momento en el que tengas la más mínima duda, en el momento en que digas, este diagnóstico no me ha encantado, o el resultado de este ciclo, o cosas que a veces son, digamos, como muy de afinidad y que son cosas subjetivas, como un trato que te hayan dado, como una palabra o cómo se te comunicó, a lo mejor un negativo, cuando escuches como esa vocecita dentro de ti de aquí hay algo que no me convence, pide una segunda opinión y si es necesario cambiar de clínica, hazlo. Yo diría que hay que estar 100% convencida y confiar al máximo en el equipo de médico que lleva tu tratamiento de fertilidad. Y en el momento que esa confianza no sea al 100%, busca una segunda opinión y cambia. ¿Por qué? Porque no podemos controlar absolutamente todo y porque ellos tienen su misión
y hay un momento en el que tenemos que dejar ir totalmente y dejar la pelota, por así decir, en su tejado, ¿no? Y dejar la pelota en el tejado de los especialistas que están llevando en mi tratamiento de fertilidad, en el equipo de laboratorio que va a tratar esos embriones, con lo cual en ese punto, cuando eres una amazona y cuando estás en plena lucha, confía 100% en el equipo de especialistas. También esta etapa, digamos que puede ser una etapa larga, con lo cual si hay algún momento en el que sientas la necesidad de tomar un descanso, aunque a veces sentimos como esa presión de que cada mes cuenta y de que si ya tengo 38 años, ¿cómo voy a dejar pasar un mes más? No lo he logrado. No. Si hay un momento en el que te sientes cansada, saturada, está afectando a tu pareja, necesitan unas vacaciones, necesitan hablar de otras cosas, salir, tómate los descansos que hagan falta, no pasa nada, no va a cambiar tanto esa reserva ovárica, no va a cambiar tanto si en unos pocos meses, si tienes 36, 37, 38, incluso si ya has llegado a los 40 años, no va a cambiar tanto el panorama en cuanto a tu biología y a tu reproducción a peor en 2, 3, 6 meses. Yo creo que es muy sano el tomar un paréntesis, ver un poquito las cosas con perspectiva y volver a evaluar cuáles son tus opciones, ya sea la opción de seguir adelante como la opción de no. A veces la opción es parar, ¿no? Pero sí recomiendo tomar esos descansos para tener esa perspectiva. Y creo que en esta etapa es fundamental empezar a hablar, empezar a compartir eso que estás viviendo, buscar tu círculo de confianza, ya sea amigas, ya sea gente que no conoces, pero que conoces a través de este tema, ya sea porque las has conocido en redes sociales, tener tu círculo de confianza donde te puedas expresar, donde puedas preguntar dudas, donde puedas sentirte apoyada y donde, como te decía, en la fase del aprendiz, te reafirmes verdaderamente en que no estás sola en esto, en que hay muchas mujeres que están viviendo lo mismo que tú y tengas como ese lugar donde soltar, donde preguntar, donde expresarte y dejar un poco ir esa ansiedad, ese estrés, esa frustración. Cosas que debes evitar. Una de las cosas que va muy relacionado con lo anterior es evitar compararte. Evitar compararte con otras mujeres, evitar compararte con esa amiga que tiene 42 años y que por primera vez pues ha intentado un primer mes buscar el embarazo y lo ha logrado, ¿no? Y entonces empiezan las comparaciones. O con una compañera de camino que te dice que, bueno, que su tratamiento va a ser de esta manera o de esta otra y tú te comparas o piensas que lo que le sirve a la otra es lo que te va a servir a ti. Evita totalmente compararte. Cada mujer es única, cada ciclo, incluso dentro de nosotras mismas, un ciclo puede ser totalmente diferente al anterior, con lo cual deja de compararte. Evita también querer controlarlo todo, que viene un poco con lo que te decía antes de confiar 100% en el equipo médico. Hay muchas cosas que están en nuestra mano cuando estamos en un tratamiento de fertilidad, pero hay muchas cosas que no están en nuestra mano, con lo cual tenemos que focalizar nuestra energía a todo eso que sí podemos controlar y que viene un poco con lo que te comentaba antes de los hábitos. Puedo controlar cuáles son mis horas de sueño, puedo controlar tener una alimentación más limpia. El otro día tuvimos una conversación en un directo con Daniela, que nos hablaba de la dieta antiinflamatoria y de lo beneficiosa que es para la fertilidad. Puedo controlar, pues eso, mi dieta, puedo controlar el hacer ejercicio, puedo controlar muchas cosas, puedo controlar mi mente, mis pensamientos. Y bueno, en otro directo hablaré de el impacto que tienen nuestros pensamientos en nuestra vida.
Pero hay cosas que no puedo controlar y son esas cosas que pasan. Es que cuántos óvulos he generado, cuántos óvulos han fecundado, cuántos embriones han llegado a día 3, cuántos embriones han llegado a día 5, cómo va mi endometrio, va a crecer. Hay cosas que no se pueden controlar y que debemos soltar. Y esto es un gran aprendizaje. Evita también saturarte de información. Evita buscar en internet probabilidades, estadísticas, casos, leer en exceso, preguntar en foros, preguntar. Sí está bien estar informada, sí está bien tener un camino más o menos y una claridad en todo aquello que está pasando, por supuesto que sí, porque tú eres una parte activa, por supuesto, de tu tratamiento y de tu camino, pero evita saturarte de información. Y por supuesto, evita, ¿cómo lo diría? Como culpabilizarte de esos errores o de esos tratamientos fallidos que ya llevas a tus espaldas, que viene de la mano de dejar el control, ¿no? Entonces, esta es la etapa del Amazonas. Esta es una etapa larga, es una etapa en la que puede haber descansos intermedios, y la siguiente etapa, cuando una mujer está afrontando un tema de fertilidad, es la etapa de la savia. ¿Por qué la llamo la etapa de la savia? Pues porque ya has llegado a un punto en el que te has convertido en una experta en tu cuerpo. Cosas que otras mujeres que han sido madres casi que no saben. Tú eres experta, y a veces incluso más experta que algunos médicos a los que vas, ¿no? Sabes perfectamente cómo es tu ciclo, sabes perfectamente cómo va el funcionamiento de tus ovarios, de tu endometrio, de todos los factores que se necesitan para lograr un embarazo. Sabes que es un milagro la reproducción humana. Y además es que conoces mucho sobre la teoría de tu cuerpo, pero además te has hecho experta en escucharte, en sentir a tu cuerpo. Has llegado como a un momento de conexión con tu cuerpo. Y lo que comentábamos en la etapa anterior del Amazonas, como esos cambios de hábitos, ese alimentarte de manera saludable, que en aquella etapa era todavía un poco porque era lo que tocaba y porque era lo que tenías que hacer. Y has probado como muchas cosas, muchos tipos de terapia, quizá acupuntura, quizá yoga, quizá esta dieta, quizá... Cuando llegas a la etapa de la savia, ya sabes qué es lo que a ti te convence, qué es lo que a ti te funciona, qué es lo que a ti te va bien, y no lo haces porque lo tengas que hacer y porque sea una cosa más en el checklist de las cosas que tengo que hacer para quedarme embarazada y para mejorar mi fertilidad. Lo haces porque verdaderamente has descubierto con el paso del tiempo el impacto que tiene en ti. No solamente con el objetivo de lograr el embarazo, sino te has dado cuenta del impacto que tiene en ti, en tu persona, en tu cuerpo, en tu bienestar, en tu manera de relacionarte con los demás. Eres consciente de cómo esos pequeños hábitos y esos pequeños cambios, con lo cual ya como eres consciente del impacto positivo que tienen, ya los haces y te salen de manera natural. Ya no es una lista de tareas a hacer que te estresa y que te genera más ansiedad, sino que ya es algo que haces porque te sale, porque te nace y porque verdaderamente estás comprometida con ello. En la etapa de la savia, ¿qué diría? Otra de las cosas que caracterizan a esta etapa es una etapa en la que estás preparada para tomar decisiones, que sabes, ahí como ya has logrado como esa escucha interior, estás lista para tomar esas decisiones que te van a acercar más a como ese desenlace de todo lo que has vivido en estos años. Y aquí lo voy a hilar con una de las preguntas que me llegó de una de ustedes, que me decían cómo saber cuándo dejar de intentarlo.
Y yo creo que en ese momento, en la etapa de la sabia, ya esa conexión con tu voz interior te va a ir guiando. Puede ser que esas decisiones que te digo que ya estás listas para tomar te lleven a la maternidad o te alejen de la maternidad. Pero cuando eres la mujer sabia, ya no te da miedo. Has llegado a ese nivel de conciencia en el que valorar ese plan B, ¿no? Digamos, ese, ok, hasta aquí, no voy a ser madre, ya no te da miedo, ya no te causa rechazo, porque ya has tenido un trabajo tan grande previo que si tomas esa decisión lo haces desde la aceptación. Es un proceso muy duro. Yo no he pasado ese proceso, o sea, yo no llegué al momento de tener que decir hasta aquí hemos dejado, hasta aquí. Pero sin embargo, sí hubo momentos en el que, en el que nos lo planteamos, ¿no? Y poníamos en una balanza como unas cosas, otras, pros, contras. Pero me di cuenta de que si llegaba ese momento ya no me lo iba a tomar como se lo hubiera tomado la faina aprendiz, la que empezaba con todo aquel barullo de información y con todo aquel proceso, ¿no? Entonces me estaba acordando de algo que quería mencionar, pero a ver si lo puedo hilar después. Con lo cual, yo diría que qué hacer en esta etapa. Diría que profundizaras todas aquellas cosas que ya sabes que te sientan bien, porque el seguir practicando eso que te has dado cuenta que es lo que te sienta bien, que te conecta contigo, con tu cuerpo, te va a llevar inevitablemente a tomar las decisiones que son buenas y que son positivas para ti. ¿Qué evitar? Y esto me viene también a lo que te quería comentar antes que no comenté. Evita de nuevo el dejarte llevar por la información externa. Y esto es algo que nos pasa un poco, lo comenté en la etapa de aprendiz y lo vuelvo a comentar porque en la etapa de Amazona es algo que pesa muchísimo. Son esas opiniones externas y son esos comentarios hirientes que se hacen desde el desconocimiento. Como puede ser cuando tú le has comentado a alguien lo que estás viviendo, las dificultades que estás pasando, porque en la etapa de Amazona ya empiezas a tener como ese círculo de confianza y te llegan a lo mejor esos comentarios como, ay, bueno, pero se puede ser feliz sin ser madre. O, bueno, pero ¿y por qué no adoptas? ¿O por qué no adoptáis? Bueno, pero hay cosas peores. O bueno, es que claro, tú perdiste a tu bebé, pero bueno, mejor ahora que si ya hubiera nacido. O mejor ahora con 3 meses de embarazo que con 6. Entonces, esos son comentarios que nos hacen muchísimo daño, que no son fáciles de gestionar, pero forma parte como del aprendizaje de todo este proceso. El entender que la persona que los está haciendo desde otro nivel de conciencia totalmente diferente a tu nivel de conciencia, que lo está haciendo probablemente con buena intención y que finalmente esto sigue siendo un tema tabú y esto sigue siendo un tema del que no se habla y la fertilidad está llena de duelos. Cada mes que quieres lograr un embarazo y no lo logras es un duelo. Cada vez que hay un embarazo, hay un resultado de prueba positiva y a las 2 semanas es negativo, como puede ser un embarazo bioquímico o como puede ser un aborto, es un duelo. Y hoy en día hay muy poca educación emocional y hay muy poca empatía en estos temas. Y es algo que yo creo que podemos ir cambiando al ir hablando cada vez más de estos temas. Con lo cual, algo que evitar en cada una de las etapas, ya sea la etapa de aprendiz, la etapa de amazona, la etapa de sabia o incluso la que hablábamos al principio, la etapa de viajera, cuando estás en ese momento inicial de decir, ok, a lo mejor de aquí a unos meses, un año, me gustaría ser madre. Algo que debemos evitar es
dejarnos afectar por esos comentarios hirientes. Porque no están hechos desde un nivel de conciencia que es en el que tú estás, porque hay mucho desconocimiento en este tema y porque forma parte de nuestro aprendizaje el ir poniendo límites y el ir buscando en quién apoyarnos, ¿no? Para expresar todo eso que a lo mejor no hemos expresado cuando hemos recibido esos comentarios, porque a veces puedes alejar a las personas que te hacen ese comentario, pero yo el otro día lo hablaba con alguien, a veces las personas que te hacen esos comentarios son tus mejores amigas o son miembros de tu familia. Por eso en la infertilidad y posteriormente en la maternidad es muy importante buscar ese círculo de confianza donde sabes que no va a haber juicio y donde sabes que puedes expresar todo aquello que estás viviendo sin que vayas a recibir eso. Así que bueno, pues esto era un poco lo que quería comentarte hoy. No sé si he respondido a la pregunta que me habían dejado y he leído por aquí otra pregunta u otro comentario de Evix que dice que su doctor dice que cada vez más cuenta y que se lo dice como algo que le presiona y que ella así no se relaja, ¿no? Entonces lo entiendo perfectamente porque es algo que suele pasar, ¿no? Que a veces nuestros médicos nos transmiten como esa urgencia, pero entiendo que eso es porque lo ven desde el lado puramente racional o puramente basado en estadísticas, en casos de éxito, en casos de fracaso. Y sí es cierto que la fertilidad de la mujer disminuye con el tiempo. Eso es un hecho y es innegable. Pero también es cierto que nuestras emociones y nuestros pensamientos tienen un gran impacto en el éxito o en el fracaso de un tratamiento. Entonces eso hay que valorarlo, porque a veces puede ser que un tratamiento hecho de aquí a 6 meses, pero en el que tú has tenido ese tiempo para cambiar hábitos, para cambiar alimentación, para dedicarte tiempo a ti, para trabajar sobre tus emociones, sobre tu pensamiento, sobre cómo vas a afrontar ese tratamiento de fertilidad. Eso va a ser y va a pesar muchísimo más en la balanza que el número de óvulos que se perdieron en esos 6 meses. Con lo cual, no digo que descansemos 3 años cuando estamos buscando un embarazo, no. Pero sí digo que esos descansos a veces son necesarios y sí digo que no te dejes llevar por esa presión, porque incluso a veces esos tratamientos hechos con prisa no se hacen de la mejor manera posible. Y yo te voy a poner un ejemplo. Y a mí me pasó que mi primer tratamiento, cuando empezamos, empezamos con la estimulación, se hace una estimulación sobre los ovarios y se ve el número de folículos que responden y que esos folículos luego nos van a dar óvulos y esos óvulos se van a fecundar con los espermatozoides y nos van a dar lugar a embriones, ¿no? Pues yo en ese primer ciclo de estimulación solamente me funcionaba un ovario, ¿ok? Con lo cual la ginecóloga que me trataba en aquel momento, bueno, pues ella decía que siguiéramos adelante porque el otro ovario no estaba respondiendo mal del todo, no me acuerdo si tenía 5 o 6 folículos o algo así. Y yo le preguntaba porque decía, yo me he hecho estudios con mi ginecólogo normal hacía, 3 meses, y en aquel estudio, en aquel ultrasonido que me había hecho mi ginecólogo hacía 3 meses, mis 2 ovarios estaban funcionando. Con lo cual, en lugar de yo tener 5 o 6 óvulos, tenía 11, 12. Pero yo recuerdo que ella decidió seguir adelante y como que eso lo vi a posteriori, ¿no? Pero como que nos presionó un poco, ¿no? Nos presionó para seguir adelante con ese ciclo, nos dijo que bueno, que bien, que lo mínimo era tener 3, 4 y nosotros teníamos 5, 6 y que siguiéramos y que siguiéramos y que siguiéramos. Y seguimos. Hicimos una ronda y finalmente fue un desastre porque solamente obtuvimos un embrión. Yo creo que ese ciclo se tenía que haber cancelado.
mis ovarios funcionaban bien 3 meses antes, ¿por qué vamos a seguir adelante en un ciclo en el que mis ovarios, uno, no está funcionando? No hay tanta urgencia, no hay tanta prisa, parémoslo, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que a veces esa presión no es tan beneficiosa. Así que nada, Erix, yo te digo que no te presione tanto tu doctor y que intentes pues encontrar como ese momento en el que emocionalmente puedas estar mejor y más segura de lo que estás haciendo. Así que nada, agradezco mucho que te hayas conectado hoy. Espero que haya servido para aclarar, porque yo creo que el ser consciente de qué debemos evitar y qué debemos hacer en cada una de las etapas puede hacer que nuestro tránsito por ella sea muchísimo más llevadero, lo transitemos con más calma, con más claridad, sabiendo, nunca vamos a saber exactamente cuáles son los escalones que tenemos que seguir subiendo, pero sí podemos tener como ese panorama un poco más despejado. Y el tenerlo un poco más despejado también puede hacer que esas fases se nos vayan acortando un poquito en el tiempo. Así que lo dicho, si tienes cualquier duda, ya sabes que aquí estoy y muchísimas gracias por conectarte. Chao.